Gracias y bienvenidas a todas las que nos sintonizan como lo han estado haciendo en esta tercera temporada de nuestro podcast Hablemos Verdad. Estamos muy contentas de esta nueva temporada porque cada una ha tenido a mujeres que de verdad respeto, admiro y que Dios las usa con temas muy puntuales. Así que estoy muy contenta que hoy no es la excepción. Hoy tenemos un tema muy importante para nosotras, pero también tenemos a una súper invitada. Así que quiero darles la bienvenida a este episodio y la bienvenida a Alejandra Minton. Y voy a dejar que ella se presente para que ya podamos hablar hoy de cómo, mujer, cómo tú tomas decisiones. Bienvenida, Alejandra. Gracias, Susana. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo para platicar sobre este tema. Y bueno, acerca de mí un poquito, soy originalmente de México, pero crecí en los Estados Unidos, así que si me trabo por ahí en este episodio van a saber por qué, porque yo domino más el inglés que el español, así que les aviso, les advierto. Y bueno, hace 2 semanas casi ya cumplimos 5 años de casados mi esposo y yo, así que estamos súper emocionados por eso. Y por profesión soy terapeuta ocupacional, pero mi pasión es enseñar la palabra de Dios y entonces tengo la oportunidad que Dios me ha dado, un privilegio, pura gracia de poder compartir en el ministerio en línea de Ella Florece. Así que y estoy encantada de estar aquí contigo, Susana. Muchísimas gracias. Y una duda, ¿qué es esa, yo no lo había escuchado, esa profesión que tú estás ejerciendo? Sí, es una pregunta que recibo mucho porque no se ha Sí. escuchado mucho, terapeuta ocupacional. Entonces, es como, si te imaginas como una terapeuta física, fisioterapia, Ok. pero como que nos enfocamos más en las actividades de día a día. El fisioterapeuta a lo mejor se enfoca más en los ejercicios de las piernas para poder caminar, todo eso, o a lo mejor ejercicios para la espalda, pero nosotros como terapeutas ocupacionales nos enfocamos en como que ya después de un trauma o de algo que pasó, que puedan hacer sus cosas de día a día, ir al baño, cepillarse los dientes, peinarse, vestirse, cocinar, todo eso, ¿no? Y entonces, pero yo me enfoco en bebés, me encantan los bebés, entonces con los bebés me aseguro de que están alcanzando todas sus metas de su desarrollo y que están comiendo bien y todo eso. Entonces, trabajo mucho con los papás también. Wow, qué interesante. La verdad, qué Sí, bonito. me encanta. No lo Sí. había oído. O sea, tendrá otro nombre aquí en Guatemala, pero qué buenísimo, buenísimo. ¿Y tienes citas también en línea o algo así, no? Sí, trabajo principalmente en línea, entonces son consultas virtuales que hago. Yo me enfoco en las evaluaciones de los niños y ya después como que los paso a la agencia donde yo trabajo y ya después ellos escogen las terapeutas que trabajan con los niños así como que semanalmente. Pues entonces vamos a dejar ahí tu contacto, tu correo, si tú me lo permites, el que me compartiste para el podcast. Quizás ahí, si alguien más de las que nos está escuchando les interesaría buscarte, ¿verdad? Claro, gracias. Ok, no, sí, me parece. Pero bueno, entonces hablemos un poco de las decisiones. Cuando te preguntaba de qué te gustaba mucho más hablar, te sentí emocionada de querer hablar de las decisiones. Y yo no lo había ni pensado, pero creo que es un tema que daría mucho para hablar porque creo que todo el tiempo estamos tomando decisiones, desde las o sea, muy chiquitas hasta las más relevantes. Y Ujú. entre las más relevantes hay mucho que hablar, pero también creo que es de las que más nos cuestan, porque está involucrado el corazón, ¿verdad? Todo el tiempo. Sí. Así que contanos por qué este tema es importante. Bueno, es como dijiste, ¿no? Es algo que estás haciendo todo el día, constantemente. No sé, yo hace mucho tiempo no tengo el número específico, ¿no? Pero hacemos como, yo creo que más de miles de decisiones al día. Así que de las más pequeñas
me voy a levantar ahorita de la cama cuando suena mi alarma o voy a apagar el alarma, o no sé qué me voy a vestir, qué voy a comer, qué, cuando hago esto, cuando no, entonces un montón de decisiones estamos tomando constantemente al día, ¿no? Y entonces esas decisiones pequeñas que nosotros tomamos también impactan esas decisiones grandes. Y yo creo que cuando pensamos en decisiones, uno piensa, es decisiones de con quién me voy a casar, específicamente si estamos hablando de las jóvenes, ¿no? Que nos están escuchando. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Voy a estudiar o no estudio? ¿Me mudo? ¿Me quedo en casa? Cosas, ¿no? Que están pasando en su vida, ¿no? Y entonces es sumamente importante, ¿no? Porque las decisiones deberían de siempre estar centradas en lo que nosotros entendemos que es el Evangelio, quién es Dios, quiénes somos nosotros en Dios, y entonces es sumamente importante. Y como te dice al principio, antes de que empezáramos a grabar, las decisiones para mí son sumamente difíciles, especialmente las grandes, no tanto las Sí. pequeñas, pero hasta a veces las más pequeñas. Mi esposo siempre se burla de mí porque me dice, ok, ¿qué quieres ir a comer? Ya estoy como 10 minutos Uy, tratando de ver qué comemos. Y entonces, pero hasta las grandes, ¿no? Y entonces es algo que me causaba mucha ansiedad, especialmente en mis 20. Estaba sumamente ansiosa de qué voy a estudiar, me quedo en casa, no me quedo, todas esas decisiones que a ujú, veces se impactan mucho a las jóvenes. Y entonces estaba ahí como que, ¿qué hago? Y me frustraba, me daba ansiedad de tomar la decisión incorrecta, qué iba a hacer, si me claro. equivoco, qué va a pasar, qué va a pensar la gente, qué va a pensar Dios, ¿no? Y entonces, por eso cuando me dice que de qué tema quieres hablar, yo dije porque es algo que a las jóvenes les pasa todo el tiempo y hasta ahora, Sí. ¿no? Y entonces te estaba diciendo, ¿no? Que no soy perfecta, aún estoy aprendiendo, pero he sentido que a través de los años de tiempo con el Señor me ha mostrado cómo tener más paz con respecto a esto de tomar decisiones, no tanta ansiedad, aunque todavía me pasa. Y qué bueno que lo mencionaste, porque creo que es común en todos nosotros que nos genere ansiedad, que nos genere incertidumbre, ya sea por antes de que vas a tomar la decisión, como después, ¿verdad? ¿Será que la Por tomé supuesto. bien? ¿Será que cómo irá a ser todo, verdad? Y creo que es la emoción que más acompaña, la toma de decisiones, una incertidumbre y, una ansiedad, ¿verdad? De saber qué decisión tomar y después, ¿será que sí estuvo bien o no, verdad? Y, fíjate Sí, que yo eso estaba principalmente. pensando sí, exacto. Y es que eso es lo que queremos al final como cristianas, que haya sido Ujú. una buena decisión. Y estaba Sí. pensando, una vez escuché a un pastor que decía, y eso me preocupó mucho de cómo tomar decisiones, porque recuerdo que él decía, que a veces nos íbamos por 2 rumbos. Uno, porque, pedíamos señal y muchas veces, la señal venía, entonces decíamos: "Okey, está re bien, esto es de Dios". Sí. Pero el resultado luego era, él contaba el ejemplo de un pastor con su familia que, estaba, no sabía si moverse o no moverse a otra ciudad donde necesitaban su servicio. Bueno, Entonces, él cuando vio que todo era como lo que ellos siempre habían, pedido a Dios, dijeron: "Bueno, esto es", y se fueron ahí. Y, el resultado al final, fue de una iglesia que, tuvo muchísimos problemas y dejó de ser. Él no contó más detalles, el pastor solo estaba ejemplificando. Y él decía al final, alguien podrá decir, tomó una mala decisión porque no era ese el lugar para irse, porque mm, resultó en esto. Lo voy a dejar ahí. ah, Y luego contaba la otra, que un padre de familia estaba buscando también un nuevo trabajo, le salió ese nuevo trabajo, pero se tenía que cambiar de ciudad, cambiar a sus hijos, cambiar todo. Y dijeron, pues sí, porque queremos este trabajo que nos va a tener mejor a todos económicamente, nuestros hijos van a poder estudiar más cómodo y bueno, todas estas decisiones y como logramos y Dios trajo esta oportunidad de la nada, entonces de planes de Dios. Entonces fueron, pero a la ciudad que fueron no había una iglesia cristiana. Entonces no bueno, se podían congregar,
ellos no lo vieron en ese momento y no se pudieron congregar. Entonces el pastor en ese momento dijo, em, es difícil tomar decisiones por eso mismo, Ajá. porque no podemos tomar decisiones muchas veces solo con la razón, sino también con el corazón. Entonces, las Claro. decisiones involucran nuestro corazón porque involucran nuestros deseos, que a veces no son los de Dios, Ujú. y a veces Sí. involucra mi yo y los demás pues tienen que seguirme si es que tenemos familia. Y para quienes no lo tienen, que son las jovencitas, que quizás algunas están por casarse o quizás algunas no están por casarse y están solteras aún, tienen también otro reto con un montón de decisiones que Ujú. están a su alrededor y que no solo involucra la lógica, digamos, ¿verdad? De decir, ay, es que esto es lógico, me queda más cerca, o cualquier tipo de decisión que se quiera tomar, o este trabajo, eh, ya llevo muchos años y cabal, este ascenso es lo mejor que me pudo haber sucedido porque era lo que tanto esperaba después de tantos años de trabajar. Cosas tan cotidianas, porque esa es la verdad, esa es nuestra vida aquí en este mundo. Ajá. Entonces pensando en todo eso, ¿cómo ves tú eh, la incertidumbre después de haber tomado decisiones? O sea, hay dos temas. Uno, cómo tomar decisiones. Y el Ujú. otro es, después de que tomas decisiones, ¿cómo sigues descansando y confiando en el Señor? Y que, voy a dejarlo ahí, es válido equivocarse, ¿verdad? Bueno, ¿Qué? sí, sí. Muy bueno. Y ahorita que estabas contando, ¿no? De esa historia que contó el pastor, me acordé ahorita, me vino flashazo de una decisión que yo tomé con respecto a un trabajo, donde era como que yo hubiera dicho, este es mi trabajo de sueño, es lo máximo que yo podría pensar y querer para mi carrera. Y tomé la decisión de aceptar el trabajo, pero ¿sabes qué? Fue una decisión, no digo que Ajá, es algo que no hubiera dicho que sí, así como que pensándolo, ay, mejor hubiera dicho que no, no, pero esa decisión causó un montón de situaciones muy difíciles, me lanzó en una temporada de una vida de vida de 2 años donde dije, wow. ¿qué le dije? ¿Por qué dije que sí? Porque fue un trabajo muy difícil, me retó mucho en muchas Ujú. áreas y fue bueno, pero también muy difícil. Y entonces, ajá, no, ahora como ya después de ese tiempo que dije, ok, ya dije que sí a este trabajo, ya me comprometí, no es todo lo que me imaginé, ¿verdad? Porque uno dice, ah, este es mi sueño, todo va a ser genial. No, no Sí. fue todo genial. Y entonces ahí es donde uno se tiene que lanzar y decir, bueno, ya tomé esta decisión. Y yo confiada, ¿no? En el Señor de que yo tomé esa decisión en buscando consejo, estando en la Biblia, estando orando, y entonces yo tuve todo eso y yo dije, bueno, esta es la dirección donde yo siento que me debo de mover, ¿no? Y entonces en fe tomé esa decisión, pero ya después, ¿qué hago, no? Ya, ok, ya estoy en este trabajo súper difícil que resultó que no me gustó, en verdad, y entonces, ¿qué hago ahí en ese tiempo, no? Y entonces era mucho de confiar en el Señor y confiar en Él, en su providencia y que Él está en control. Era eso, ¿no? Y me queda muy claro el versículo de Job 42:2 que dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus Ay, propósitos puede ser frustrado. Dije, ok, Señor, tú estás en oh, control, tú eres sí, soberano. Y yo creo que muchas de las veces cuando tú dices, ay, me ay, equivoqué, que tal y tal, que me equivoqué o tomé una decisión mala o no fue la más sabia, o bueno, yo pensé que era sabia y buena, pero ahora ah, no me gustó los resultados de esta decisión, ¿no? Y entonces tú dices, ¿qué hago? ve, Pero ahí uno dice, tengo que confiar en que el Señor es soberano y está en ve, control, hasta está en control de mis decisiones. Ahora, también, hay un juego ahí, ¿no? De la soberanía de Dios y también nuestra responsabilidad que debemos de tomar, ¿no? Y entonces ahí a veces nos cuesta como que entender esa dinámica de la soberanía de Dios con nuestra responsabilidad. Pero al final de cuentas, el Señor está en control, el Señor es soberano y también me encanta ese versículo de Romanos que
8:28 al 30. No lo voy a leer todo, pero básicamente dice el primer versículo del 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Quienes estamos en Cristo, entonces estamos bajo su cuidado y entonces Él nos va a ayudar a que todo lo que hagamos, hasta esas decisiones difíciles que tomamos, que a lo mejor resultan no como queríamos, nos va a ayudar en medio de todo eso y es para su propósito en nuestras vidas y a final de cuentas es para ayudarnos a ser más como Cristo, ¿no? Y entonces esas situaciones difíciles que a veces enfrentamos después de tomar una decisión es para hacernos más como Cristo, ¿no? Y entonces eso es bueno, ¿no? Y en eso descansé, en esos 2 años donde estuve en ese trabajo tan difícil, descansé en eso, decir, este es para mi bien, Señor, y aquí estoy, y bueno, aquí continúo. Ajá, exacto. Y qué buen ejemplo y gracias por compartirlo y sobre todo traer a la mesa esa, ese misterio. Yo así le llamo a esa relación entre la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad. Para mí es un misterio, pero Romanos 8:28 creo que es el mejor versículo para poder descansar nuestras cabezas, nuestros corazones, que al final todo va a ayudar a bien. Y si tú pudieras decirle a las jóvenes y a las mujeres que nos están escuchando, ¿cómo es que debiésemos tomar decisiones? ¿Qué nos podrías compartir? Bueno, al principio estabas hablando acerca de nuestro corazón, ¿no? Nuestros deseos, a veces eso es lo que afecta qué decisiones tomamos, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestras emociones, todo eso, ¿no? Y entonces, y si hemos estado escuchando lo que dicen la cultura, si has visto cualquier película de romance, siempre llega la chica con su papá, con su amiga, con tal y está toda destrozada, no sé qué hacer, no sé qué hacer, y siempre le dice, pues sigue tu corazón, ¿no? Y así cada vez que veo esas películas estoy como que, sí, estoy como que no, gritando a la tele, no, no hagas eso. Porque Jeremías 17:9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Dice, wow, qué fuerte ese versículo que nos está indicando. No, no escuches tu corazón, porque tu corazón está lleno de mucho pecado. Y como decías, y si ese corazón, nuestros deseos, nuestras emociones no están alineadas a la voluntad del Señor, no están alineadas a lo que dice la palabra, lo que nos instruye el Señor, entonces definitivamente no lo debemos de seguir porque vamos a ir en contra de lo que el Señor nos está usualmente mandando a hacer. ¿Por qué? Porque cada rato queremos lo que nosotros queremos. Queremos cosas buenas para nosotras, queremos esto, estamos pensando solamente en nosotras mismas y a veces se nos olvida la otra gente y se nos olvida, bueno, ¿qué quiere el Señor? ¿Y qué dice su palabra con respecto a esta situación? Y también esto es porque yo lo quiero y cómo va a impactar a la otra gente. A veces no pensamos en eso, ¿no? ¿Cómo impacta esto a la otra gente, a mi alrededor, mi familia, mis papás, mi esposo si estás casada, cualquier otra persona, ¿no? Estamos pensando en nosotras mismas usualmente si nos dejamos guiar por nuestro corazón. Es, ¿qué quiero yo? Y olvidamos al Señor y olvidamos a las otras personas cuando estamos tan enfocadas en eso, ¿no? Y entonces el remedio de eso es estar en la palabra, la verdad. Ahí es donde tenemos que entender que si estamos en la palabra, si estamos estudiándola, meditando en ella, estamos en oración, estamos conectándonos y teniendo esa relación con el Señor va transformando nuestros corazones, ¿verdad? La palabra nos dice, Él transforma, la palabra es usada para transformar nuestros corazones, para que estén más alineados a lo que el Señor quiere. Pero tenemos que estar ahí, tenemos que estar en la palabra, si no, y no estoy hablando de, ok, voy a abrir mi Biblia y voy a leer un versículo y ya, lo dejo ahí, no lo voy a meditar ni nada, ¿no? No estoy hablando de eso, ya hice mi devocional, check, ¿no? No estoy hablando de eso, estoy hablando de, aunque sea, si solamente tienes tiempo para un versículo, pero toma ese versículo y memorízalo a través del día, trata de meditar en él, escríbelo en un papelito y llévatelo a través del día, pero cualquier cosa, empápate con la palabra, es lo que
recomendaría, y es algo que nosotros tenemos que hacer constantemente, estar en la palabra, porque sin Él no podemos hacer nada. Dice Juan 15:5, ¿no? Yo soy la vid, Jesús hablando, ¿no? Dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en Él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Nada que le da gloria a Dios podemos hacer sin Él. Y entonces, si no estamos conectadas a Él, si no estamos pidiendo ayuda de Él, si no estamos en oración a través del día con cada decisión que tomamos, entonces estamos haciéndolo en nuestra propia carne y no le da gloria. Sí, y cabalmente lo que estás diciendo es sumamente importante porque también estar en la palabra es como preventivo, ¿verdad? Y si lo vemos como un hábito de vida que debiésemos tener, correr a la palabra que renueva nuestro entendimiento. La misma palabra nos va no solo renovando nuestros pensamientos, que eso básicamente es quitar las perspectivas que traíamos y renovarlas con las perspectivas de Dios que están en su palabra. Pero también pensar que estar en la palabra te va alimentando cada día de historias de personas que estuvieron tomando decisiones todo el tiempo. O sea, ¿me voy de Ur o no me voy de Ur? ¿Le hago caso a esta voz que dice que es Dios y que me vaya y que deje mi parentela y que me vaya a Ur? ¿Me voy o no me voy? ¿Verdad? Y ver que el irse a Abraham no resultó necesariamente en que se fue y al otro día ya todo estaba lindo, nunca más tuvo problemas, nunca más tuvo que tomar decisiones, ¿verdad? Sin embargo, creo que mucho de lo que nos pasa es estar buscando estoy en la voluntad de Dios, ¿verdad? Estoy haciendo lo que Dios quiere. Y a veces esas preguntas nos dicen que quizás no hemos estado mucho tiempo en la palabra, no solo para conocer el carácter de Dios, que también nos ayuda a tener descanso, a tener paz y a recordar que estando en Cristo ya no hay condenación y culpa para con nosotros, ¿verdad? Que son cosas que podemos ir pensando, pero también pensaba cuando estabas diciendo eso, en que la misma palabra nos llama a preguntarle a Dios todo el tiempo. Salmo 25 dice, Señor, dame a conocer tus caminos, enséñame a seguir tus sendas. Todo el día espero en ti, enséñame a caminar en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. Y a veces uno piensa, quizás rapidísimo, como tú dijiste, solo leer el versículo y, ay, sí, enséñame a caminar en tu verdad, que quizás podemos pensar, ay, solo es la verdad de que Dios existe, de que Jesús es el camino y solo con la salvación, pero a veces tu verdad es también aplicable a nuestro corazón, o sea, enséñame a caminar en tu verdad versus la que tengo acá, como tú bien lo decías, o sea, quizás lo que yo quiero es porque yo lo quiero, porque estoy pensando en mí, porque eso es lo que me va a favorecer a mí y todos los demás tienen que alinearse a mi deseo. Entonces, pero tu verdad, Señor, dice que hay otros caminos para tomar decisiones y es pensar que si estoy casada o vivo con mis papás aún, que quizás hay papás ancianitos que estoy cuidando, quizás mis papás no se pueden mover de esa manera o me necesitan de alguna forma o pues las diferentes familias que hay de este lado de la tierra, pues son muy complejas también, ¿verdad? Pero ¿cómo va a impactar mi decisión a mi entorno? Y cómo eso va a enseñarles a las personas que están en mi entorno también en quién confío y quién es mi Dios, ¿verdad? Porque para alguien puede ser como, mira, está que hay un buen trabajo, y cambiate, que vas a tener casa, seguro, médico y de todo. Sí, eso tiene que ser de Dios. Pero muchas veces pensamos eso porque, hoy sí te cuento la otra parte de la historia que contó el pastor, de este señor que se fue a ese lugar con todo pagado, con su familia y de todo, que no tenían iglesia y de todo, que sí era un caso de la vida real. Y él contaba que fue muy triste porque al final se divorciaron, esa pareja, después de haber estado sirviendo en su iglesia antes, ¿verdad? ¿Esto se salió de la soberanía de Dios? Por supuesto que no. Pero él decía, los esposos
hasta que, gracias a Dios, hubo reconciliación, pero llegaron a la instancia del divorcio. Pero él decía, hasta que ellos no reconocieron, lo que yo quería era estar confiado que acá con tanto dinero que yo iba a hacer, mi familia iba a estar tranquila. Y olvidé que la tranquilidad no viene del dinero, la tranquilidad viene de que es el Señor, mi paz, mi esperanza, mi proveedor. Y aún si no vamos a tener los lujos que nosotros creemos, es otra vez mi perspectiva. Por eso te hablaba de renovar la palabra, renovar nuestra mente con la palabra, como tú lo decías. Y eso afecta a nuestro corazón, porque no todo lo que a veces se ve muy bueno realmente es algo que debemos tomar, porque tenemos que pensar que ya tenemos lo bueno y lo mejor que podemos, que es el Señor. Entonces, lo demás es cuestión de decisión. Cuestión de decisión, porque lo demás no nos va a definir, lo demás no nos va a proteger, no nos va a cuidar, no nos va a guardar como lo hace nuestro Padre, ¿verdad? Sí, ahorita estaba pensando acerca de, estoy en el Viejo Testamento en mi plan de lectura y Ajá. pensando en todos los reyes y a veces como los reyes cuando se rodeaban de personas que los aconsejaban de acuerdo Ándale. a la palabra, cómo eso los alineaba y entonces ves que es un rey bueno, ¿no? Había muy pocos reyes buenos, pero cuando sí estaban alineados a la palabra porque se rodeaban de personas que amaban al Señor, entonces estaban buscando la voluntad de Dios y estaban reformando y sacando todos los ídolos y entonces, ¿no? Y después ves que a veces esos mismos reyes que en un punto se estaban alineando con las cosas del Señor, de repente, no sé, se pasan tiempo con la gente que no ama al Señor, que anda en idolatría y todo eso, y entonces de repente cambia su rumbo, ¿no? Entonces de repente van Ajá. y adoran a los ídolos y todo eso, ¿no? Y entonces, qué tan importante también la gente con que nos rodeamos, ¿no? Escoger, ser quién vamos a escuchar y quiénes son las personas donde estamos pasando más tiempo y especialmente quiénes estamos escuchando más. Y es sumamente importante, ¿no? ¿Qué tipo de personas? Y por eso yo creo que como joven es, y como a cualquier edad, la verdad, tener personas que nos ayudan, que nos aconsejan y que son personas que aman la palabra, que has visto ese fruto en sus vidas de cómo aman al Señor y cómo saben de la palabra y que cuando tú vas y te aconsejan y te dicen algo que sabes que está alineada a la palabra de Dios, es sumamente importante, ¿no? Porque ahí vemos claramente en la palabra cómo afecta eso, el consejo de las personas y a quienes escuchamos. Y entonces, me encanta esa idea, ¿no? De tener personas que nos rodean, que aman la palabra del Señor. Pero si no tenemos, porque me pasó a mí, tuve una temporada cuando era más joven donde no tenía mentoras, no tenía personas que me estaban discipulando y entonces era simplemente, ok, bueno, no tengo, Señor, voy a orar y te estoy pidiendo por esto porque sé que es algo bueno, ¿no? Tu palabra dice que los consejeros son buenos y entonces, pero no lo tengo. Y entonces eso también impulsa al Señor, ¿no? Porque dices, bueno, no tengo a personas humanas que me están ayudando, pero tengo al mejor consejero en mí porque tengo al Espíritu Santo. Y entonces cuando no tenemos a las otras personas, es como que una oportunidad de impulsarnos aún más al Señor y buscar de Él, y que el Señor nos guíe y que a través de su Espíritu nos muestre y nos guíe para tomar esas decisiones, como dices, ¿no? Que la palabra misma dice que nosotros debemos preguntarle al Señor y pedirle consejo y pedirle esa sabiduría. En Santiago 1:5 dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, ¿no? Y entonces qué hermoso, ¿no? Que el Señor no dice que no va a guardar la sabiduría de nosotros, no, Él dice, pídemela porque te la quiero dar. Y a veces se nos olvida, a veces pensamos, oh, Dios no me va a ayudar. Dios está súper lejos, Él está allá en el cielo, tiene muchas cosas que hacer. A veces la gente piensa eso, pero por eso estar en la palabra de Dios es tan importante porque
nos ayuda a entender quién es Dios, y Dios es un Dios bueno, un Padre bueno, que dice, yo te he dado mi espíritu y si tú me pides sabiduría, te la voy a dar porque yo te quiero ayudar a caminar en mis caminos. Entonces tenemos que recordar eso. Y también hasta con los consejeros que tenemos que siempre decir, bueno, esta persona, lo que me está aconsejando, sé que es una persona que llama al Señor, pero sí está alineado el consejo con la palabra de Dios. Y siempre otra vez, el mayor consejero que tenemos es el Señor, y entonces siempre revisar y checar qué me están aconsejando con la palabra de Dios. Amén. Excelente, totalmente de acuerdo contigo, porque no podemos vivir nuestra vida solas y para eso necesitamos de otros, pero cuando por alguna razón no los tenemos, el Señor sigue siendo fiel a lo que ha dicho su palabra, que está con nosotros y que siempre estará con nosotros. Entonces podemos acercarnos libremente al trono de la gracia, ¿verdad? Y no solo a pedir, como usualmente hacemos en oración de las necesidades, pero también esta es tan importante. El no solo pedirle sabiduría cuando tenemos que tomar una decisión, sino que quizás para hacerlo siempre parte de nuestras oraciones. Señor, todas las decisiones que necesite tomar, por favor, guíalas. Y otra parte en la oración yo diría, Señor, examina mi corazón, o sea, déjame ver cuáles son, como tú decías al inicio, para dónde mi corazón usualmente va, quiere ir, para dónde jala, y que yo ya sé y que estoy anuente, ayúdame para que no sean mis deseos lo que me nuble. Por ejemplo, pensando en alguien que tiene la debilidad por las compras. Ay, bueno, está en oferta, ¿verdad? Entonces, como está en oferta, lo voy a comprar. Y te lo digo porque en su momento yo también tenía debilidad por eso. Ay, eso lo cuesta $2. ¿Qué es eso? No es nada. Usualmente estaba siempre a $9, $10. Eso es una ganga. Entonces yo así me pasó con los libros. Y Kindle. Entonces yo decía, ay, están en oferta, están a 99. Hay muchos de esos que están en oferta y que yo no he leído al día de hoy. Pero era únicamente la necesidad de decir, ay, está en oferta, pero era más que, o sea, con eso me engañaba, me explico, o sea, ay, como está en oferta, es válido que yo siga comprando como a diestra y siniestra, ¿verdad? Y no realmente estar anuente de que mi corazón lo que quería era sentir esa alegría de, ay, pude comprar algo, ¿verdad? Quiero comprar algo, quiero comprar. Em, y, y realmente hemos pasado una etapa sumamente difícil en nuestro hogar, ¿no? Previo, muy cerca a la pandemia, que me enseñó a ver eso, a ver cuando estaba revisando mi Kindle y yo, estos fueron los de 99 centavos y lo de $2. O sea, ¿por qué, verdad? Y, y eso me confrontó un montón en cómo nuestro corazón, de verdad, regresando a eso un poco, o puntualizando más bien, nuestro corazón nos desvía de verdad de esas buenas decisiones que tenemos que tomar cada día, ¿verdad? Cada día. Y entre ellas es, hoy decido sentarme a leer la Biblia. Hoy decido sentarme a orar. Hoy decido sentarme a tener un versículo en mente que quizás voy a estar meditando durante el día, como bien decías tú, no solamente leerlo, sino meditarlo, ¿verdad? Por ejemplo, tú has estado leyendo el Antiguo Testamento y te quedaste con esa idea de los reyes, contándolo de una manera tan sencilla ahorita porque has estado meditando en eso. Y eso es como un maná diario, ¿verdad? Que tenemos para poder compartir para otros. Y me gustó mucho que lo hayas dicho. Entonces, pensando también en eso, hay un pasaje, bueno, a mí el Salmo 119, para mí es el mejor. Me encanta ese salmo, habla mucho de las bendiciones de leer la palabra. Y el mismo salmista dice, tus mandamientos me han dado inteligencia. Nada más, ¿verdad? Porque pensando en el contraste que sucede con el mundo que te dice 5 pasos para tomar decisiones de éxito, 4 pasos para que tus sueños se hagan realidad y que implican tomar decisiones, ¿verdad?
y que algunos parecen muy buenas ideas. Pero, como también dice la palabra, que a veces pensamos que algo es muy bueno y es camino de muerte. Entonces, tus mandamientos son los que me han dado inteligencia, pero él dice, es el Salmo 119, 104, y dice, tus mandamientos me han dado inteligencia, por eso odio toda senda de mentira. Y yo me quedé pensando en eso porque qué contraste entre inteligencia y mentira. Si el contraste hubiera sido inteligencia y, ¿cuál sería el contraste de inteligencia? Iba a decir una palabra, pero creo que no es la más adecuada. Estamos pensando en la misma palabra, creo. Pero, no estar informado de las cosas me ha dado inteligencia, por eso odio, pero él hizo el contraste, por eso odio toda senda de mentira. Entonces, eso me impactó mucho, y luego dice el famoso versículo: "Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz Ujú. que ilumina mi camino". Entonces, por qué puntualizamos tanto en lo de nuestro corazón? Porque nuestro corazón es fácilmente, a irse a sus deseos, a engañarse y a cegarse, de manera Ujú. que se ciegue a la verdad y caiga en mentira. Entonces, mi inteligencia puede estar ahí, pero si mis Ujú. deseos están engañosos, esa inteligencia de nada me va a servir, porque al final si sigo y el camino de mis emociones y de mis deseos, la inteligencia es como que la apartara, ¿verdad? Como que la quitara de ahí y ya la lámpara de su palabra no se puede volver mi luz, ¿verdad? Para el camino. Ujú. Y eso Sí. Me encanta. Ujú. Me encanta, estoy pensando por ejemplo, en Jesús en Getsemaní, ¿no? Donde él dice, am, no mi voluntad, sino la tuya. Ajá. Y es algo que tenemos como ejemplo de el mismo Jesús, ¿no? Haciendo esa oración y que esa sea nuestra oración, esa, al tomar decisiones pequeñas y grandes, no mi voluntad, sino la tuya, Señor, ayúdame a hacer eso, ¿no? Y ahorita estabas hablando del Salmo 119, me encanta, es uno de mis salmos favoritos, como capítulo de la Biblia favorito, porque me encanta cómo habla de la palabra, es como es un deleite, la verdad, y a veces en nuestra carne no lo reconocemos y necesitamos ese salmo y toda la palabra de Dios para que nos ayude y necesitamos del Señor para que nos ayude a entender qué tesoro tenemos en la palabra y cómo Él nos habla a través de ella y nos muestra quién es Él. Y otra vez, yo creo que afecta mucho cómo tomamos decisiones al reconocer quién es Dios y si no estamos en la palabra, entonces no sabemos quién es Él. Formamos nuestras propias ideas, formamos ideas basadas en lo que nos dice la cultura, o a lo mejor lo que dice otra persona, pero ¿qué dice Dios mismo de Él mismo? Y ahí está en la palabra y nos ayuda, ¿no? Y entonces podemos decirle al Señor, como Jesús dijo, ayúdame a hacer tu voluntad, no la mía, y ayúdame y guíame. Y me encanta este Salmo 32:8 también que dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Ese me trae tanto consuelo porque es un Dios personal, el Dios que tenemos, el Dios que fue a la cruz y murió por nosotros, es un Dios personal que dice, yo tengo mis ojos puestos en ti y yo te voy a enseñar si me buscas y yo te voy a guiar si me buscas y no tenemos que tener tanto temor otra vez. Como contaba al principio, tenía tanta ansiedad de tomar una decisión equivocada o de qué iba a pasar, que se iba a ser difícil, todo eso, ¿no? Y me Ajá. daba ansiedad y hasta a veces no tomaba decisiones. Y a Ya. final de cuentas tenemos que reconocer que quién es Dios y Dios es un Dios bueno y si le pedimos ayuda, le Amén. pedimos sabiduría y le pedimos que nos acompañe, que nos muestre, como dijiste, nuestro corazón, Señor, ayúdame a que no siga mis propios ídolos, que no siga lo que yo quiero, sino que lo que tú quieres. Ayúdame a ver dónde estoy mal para poder tomar una decisión sabia de acuerdo a tu voluntad y tenemos que tomar esa decisión entonces en fe que Dios va a hacer lo que Él nos está indicando en su palabra y que Dios es fiel a Él mismo y Dios es fiel a su palabra y podemos confiar en Él. Amén. Yo quisiera, terminar diciendo esto o resumiendo lo que estás diciendo. Cuando nuestro corazón persigue hacer la voluntad de Dios,
cuando nuestro corazón realmente está enfocado en que Dios sea glorificado, que al final ese es el propósito por el cual fuimos creados, y dice Isaías 43, y también todo Efesios 1, dice 4 veces que fuimos creadas para la alabanza de su gloria. Si estamos enfocadas en ello, y Dios es fiel, Él no nos diría, búscame, Él no nos diría, yo escucho tus oraciones, cada palabra, yo sé cuándo te sientas, cuándo te levantas, yo sé qué palabra vas a decir antes que la digas, yo conozco tus pensamientos, o sea, ese Dios personal que tú estás diciendo, ese es nuestro Dios gracias a la obra de Cristo. Y por ello mismo nosotros necesitamos caminar pensando, esto de verdad glorifica a Dios, esto lo estoy haciendo para que Dios sea glorificado, para que Dios sea conocido incluso, ¿verdad? Y para que haya esa paz. Yo creo que a veces también hemos confundido la paz de que, ay, si me da paz, esto es del Señor, pero realmente lo que me da paz es saber que lo que está en su palabra y lo que Él dice en su palabra es lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Con la intención y la motivación de que sea para la gloria de nuestro Señor. Em, Hay otro pasaje que yo sé que es sumamente, sumamente conocido, pero creo que ancla un poco lo que tú estás diciendo. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, y los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si nosotros estamos conociendo constantemente el carácter de nuestro Dios, ese temor que tenemos hacia Él, nos hace mujeres sabias. Yo siempre pienso, ¿por qué es que solo existe el Salmo 14:1 que dice que la mujer sea sabia? ¿Por qué no habla del hombre? Como que directamente se lo dice a la mujer. Porque creo que Dios nos conoce, Él nos hizo, Él nos creó y nos llama a ser mujeres sabias, que se encaminen en su verdad, examinando constantemente su corazón, pidiendo la guianza del Espíritu Santo y confiando que Dios es un buen Padre que escucha nuestras oraciones y que Él es el más interesado en que caminemos en sus caminos, porque lo representamos acá a Él. Entonces, Él es el más interesado en ello. Y el Salmo 25:12 dice, ¿quieres tú servir al Señor? Él te mostrará el mejor camino. Y sabes que a veces el mejor camino no es esa calzada pavimentada, lisa, en la que puedes hasta descansar. A veces el camino que Dios ha plantado para nosotros o ha hecho para nosotros no es el más fácil, pero seguramente como Él ha prometido, es un camino donde Él va a seguir siendo fiel, donde Él nos va a guardar, donde Él nos va a seguir guiando, porque es la promesa que nos ha hecho, que Él estará con nosotros hasta el último tiempo, o sea, y eternamente vamos a estar gozándonos de Él. Así que, ¿qué últimas exhortaciones pudieras dar tú acerca de este tema? Yo creo que siempre estar recordando el evangelio, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde anclamos todo eso lo que estamos contando y diciendo, como lo has comentado, ¿no? Es el Dios que vino y murió por nuestros pecados, hasta esas decisiones malas que hacemos en nuestro pecado y no buscando del Señor. Él vino y murió por eso, Amén. y tenemos nuestra identidad en Él, y tenemos a final de cuentas la esperanza de Él, la eternidad con Él, como ahorita estabas diciendo, ¿no? Tenemos una esperanza. Entonces Él va a usar todo lo que hagamos en esta tierra para nuestro bien, y cuando fallamos y cuando pecamos y todos regresamos al evangelio, regresemos a eso, a decir, Señor, perdóname, tomé una decisión equivocada, yo hice algo con respecto a mi carne y no con el espíritu guiándome. Señor, perdóname, ayúdame y guíame. Ahora yo quiero caminar en tus caminos otra vez, ¿no? Así de, regrésame ahí a ese camino que me estás mostrando, y ayúdame. Y entonces, y Él nos ayuda, y Él nos limpia, nos sacude y nos para y dice, camina otra vez aquí conmigo, aquí seguimos, ¿no? Y entonces recordar el evangelio en medio de cuando nos equivocamos, que nos vamos a equivocar constantemente, de recordar
ok, soy perdonada en Jesús, Él fue a la cruz, ya me perdonó y voy y pido perdón y Él me perdona y me limpia y entonces puedo seguir caminando y confiando que el Señor me ama. Mi decisión mala no cambia mi identidad, mi decisión mala no cambia cuánto el Señor me ama, porque no está basada en mí, cómo yo hago las cosas y en mi pecado o en mis buenas obras, entre comillas, ¿no? Está basado su amor por mí, por ti, por todo el mundo, está basado en quién es Él. Y entonces una decisión mala o muchas decisiones malas que vamos a enfrentar y tomar, no impacta cuánto el Señor nos ama, ¿no? Entonces recordar esto, que el Señor nos ama porque Él es Dios de amor que fue y murió en la cruz y resucitó y tenemos esa esperanza de una eternidad con Él y que Él nos guía y que nos ayuda y que ese amor no cambia y esa eternidad no cambia basada en esas decisiones malas que vamos a continuar tomando porque por eso fue a la cruz y podemos recordar que el Señor nos ama por eso, nos muestra eso a través de la cruz. Ay, qué bendición lo que acabas de decir. Amén. Gracias por esa exhortación, porque creo que de lo que más continuamente viene a nuestro corazón, ya sea que de parte del enemigo o de parte de nosotras mismas, es la culpa, ¿verdad? Y entender lo que acabas de decir, entender el evangelio, nos ayuda a venir al delante, como bien lo dijiste, del Señor y decir, Señor, gracias, esto fue doloroso, esto fue difícil, pero ahora puedo seguir caminando en fe, sabiendo que esta era un área que necesitaba crecer, quizá. Ujú, Y por ujú. eso te doy gracias porque sigues santificándome, sigues obrando en mi corazón y, y por lo tanto puedo caminar sin condenación, pero con una Ajá. fe más dependiente de ti, con un sumo cuidado en examinarme y en estar más eh, anclada en tu palabra, leyéndola y conociéndote más a ti, Señor. Y yo creo que todo lo que sucede en nuestra vida, ese es el propósito, ¿verdad? Conocerlo mucho más a Él, tener fe para seguir Ujú, caminando en lo que Cristo ya ha hecho y que por lo tanto, ujú, como lo dijiste tan bien, recordar que esa identidad no nos es quitada por ujú, la obra del Señor Jesús, pero ujú, nosotras tenemos que creerlas para poder llevarla ujú, a cabo, ¿verdad? Incluso cuando cometamos, cuando nuestras decisiones no sean las mejores muchas veces, pero aún de esas ujú. decisiones, esa soberanía de Dios sigue prometiéndonos que todo va a ayudar a bien, ¿verdad? Que todo lo va a ayudar. Ujú, Nosotros en la iglesia, y con esto quiero puntualizar, en la iglesia estamos leyendo Génesis y estábamos analizando hemos estado analizando el carácter de Abraham, del padre de la fe, ujú. pero aunque él tenía sus momentos con el Señor, al otro capítulo, ¿verdad? Obviamente pasan años para el otro capítulo, pero, pero al otro momento está como diciendo, no, Sara, decí que sos mi hermana, no vas a decir que sos mi esposa. De que el otro capítulo leíste que era el hombre más feliz de haber estado con el Señor, ¿verdad? Entonces yo digo, ay, qué bueno, gracias Dios porque podemos ver personas humanas como Em, nosotros, que sí. decimos, ay, sí, súper, estuvo re bien esto, ¿verdad? Y luego al otro día es como, ah. Y Abraham fue creciendo porque tú vas viendo su carácter, o sea, ya en el capítulo 17, cuando él está otra vez, el Señor está rectificando su pacto, ya Abraham tiene otra manera en la que le responde al Señor, ya empieza luego él va y ora por otros, y como que Dios le promete, sí va a venir Isaac, pero aún no viene en ese momento, bueno, todavía falta un año, y en ese año pasan muchas cosas en la vida de Abraham todavía, pero ya no le sigue como, ya no sigue diciendo como en incredulidad y ya Sara tampoco vuelve a decir, no, hombre, mira, otra vez faltó un año, ya dijo cómo se va a llamar y no viene nada, mejor otra vez júntate con Lagar, digamos, ¿verdad? Otra vez. No, sino que sí, ellos ves que su carácter va creciendo y van aprendiendo, ¿verdad? Sobre eso. Claro. Y a mí eso me impacta cuando sabes que es el padre de la fe
Entonces, yo creo que eso nos da ánimo para recordar que el Señor está de verdad, y esto no es cliché, pero sí está en control, gobernando todo, y nos está ayudando y nos está enseñando, y que recordemos que es un buen padre, que no lo hace como te voy a dar tu merecido porque tomaste una mala decisión, como muchas veces sucede, ¿verdad? Sino que es un Dios que está diciendo, es por aquí, hija, ok, hiciste, lo voy a ejemplificar con esto rapidísimo. Me acuerdo que uno de mis hijos de él les decía, si sigues haciéndote así con la silla, te vas a caer. Y seguía con la silla, ¿verdad? Si sigues haciendo con esas, te vas a caer, te vas a caer. Obviamente cualquiera diría, no, mejor se lo hubieras quitado para que no se cayera. Pero yo sabía que el golpe iba a ser mínimo. Solo quería que aprendiera a que hay consecuencias por no obedecer, ¿verdad? Y no es que quisiera que lastimara ni nada. Yo iba a estar ahí cerca. Y mira, la silla se vino para atrás. Estaba pequeña, entonces realmente había una alfombra, teníamos una alfombra. Entonces, cuando se iba a venir para abajo, le agarré la cabecita y le digo, ¿ves? Puedes caer y te puedes lastimar. Entonces se asustó y platicamos sobre eso. Estaba bien chiquita. Pero eso nunca se me olvidó. Y yo dije, Señor, así es que tú nos dices con tu palabra. No hagas esto, no te vayas por aquí, en esto. Mira que yo digo que yo soy así, que yo, que yo. Y es como, ajá, Dios, gracias. Pero voy a seguir pandeándome con la CIA. No, pues yo puedo, yo lo puedo controlar. ¿Verdad? Y de repente nos caemos y es como, Señor, ¿qué pasó? No, tenías tú también algo que hacer. Entonces yo creo que las decisiones también, a pesar de que confiamos en Dios, que Dios es bueno y que todo lo usa para ayudarnos, también no olvidemos que si tenemos una actitud de obediencia hacia el Señor y que también esa obediencia por fe, cuando no se ejerce, pues van a haber consecuencias, pero aún en esas consecuencias, como bien decías, el Señor es un buen Padre que nos extiende consuelo, gracia, y no nos deja castigadas por un lado, ni condenadas, sino, ok, sigamos adelante, ven, todavía, hay mucha gracia, hay mucha misericordia y amor en mí para ti, así que levántate y vamos, ¿verdad? Amén. Amén. No sé si tú quisieras decir algo más para ya terminar y despedirnos. Bueno, yo creo que me podría quedar aquí hablando de este tema mucho tiempo. Yo creo que ahí lo dejamos. ¿Sí? Ok. Bueno, pues entonces, gracias. Gracias por compartir. Gracias de verdad por todo lo que nos llenaste de la palabra, por tus consejos y por compartir también de lo que tú has pasado. Así que gracias a todas las que nos escuchan. Por favor, ahí voy a dejar el link del ministerio Ella Florece. Y para que también puedan accesar a sus recursos. Tienen una revista mensual de verdad muy, muy hermosa, no solo en su diseño, sino también en todo lo que se habla, es la palabra de Dios, es el Evangelio de Cristo. Y yo me suscribí y siempre la recibo, así que se los digo porque la he leído. Y también tienen un podcast y también un blog que tiene artículos que nos puntean constantemente el Evangelio, pero sobre todo me encanta porque son temas muy cotidianos y temas que nos bendicen y nos edifican. Así que ahí voy a dejar el link para que las puedan seguir si no las siguen y también se puedan alimentar de todo lo que Dios les ha dado a ellas. Así que gracias por ese ministerio, Ale. Que el Señor te siga usando a ti y a todas las chicas. Ay, muchas gracias, Susana. Fue un placer estar aquí contigo y me encanta hablar del Señor contigo. Es de gran bendición para mí. No, muchísimas gracias. Así que bueno, gracias a todas por escucharnos. Nos vemos nos escuchamos en el siguiente episodio. Que Dios les bendiga.